Bueno, muy buenos días. Les damos hoy la bienvenida al webinar Desarrollo de Carrera y Patrimonio de Mujeres Millennial Profesionales, presentado por la profesora de Liderazgo y Marketing de INCAE Business School para el MBA, Margaret Rose Grisby, quien preside su empresa Brain Power Latinoamérica, desde la cual es Executive Coach de Líder Senior, consultora en estrategia de marca, conferencista sobre diferencias generacionales, liderazgo y liderazgo femenino. Posee una amplia experiencia directiva en empresas en América Latina y el Caribe, debido a una carrera profesional de cerca de 25 años con empresas multinacionales. Ha ocupado posiciones como CEO en Argentina, Uruguay, COO en Colombia, VP en Latinoamérica, en México, VP directora en el Caribe, presidente, gerente general en Costa Rica, entre otros. Tiene un posgrado en coaching de liderazgo en Georgetown University en Washington, D.C. Obtuvo el MBA en INCAE Business School y se graduó con doble especialidad en psicología social y organizaciones en McGill University en Montreal, Canadá. Durante la presentación pueden poner sus preguntas en la sección de Q&A en la opción de menú abajo en su pantalla y las estaremos contestando al final de la presentación. Le agradezco mucho a la profesora quien ha liderado este estudio, que tenemos un estudio de mujeres millennial, así que hoy vamos a aprender muchísimo de ella. Muchísimas gracias, profesora, y le cedo el espacio. Con mucho gusto, Gabriela. Muy buenos días a todos quienes me escuchan. Como dice Gabriela, hemos estado realizando un estudio que se llama Las Millennial Profesionales, y de ahí tuvimos algunos hallazgos en relación al desarrollo de carrera y patrimonio que nos inspiró para hacer este webinar. Durante el mismo voy a por un lado, compartirles algunos hallazgos de este estudio, y por el otro vamos a hablar de desarrollo de carrera y patrimonio. Y quisiera empezar preguntándoles, ¿quién está planificando su carrera? Y que hagan una nota mental de quién está planificando su carrera. Es importante recordar que las millennials son la generación de mujeres con el más alto nivel de educación en la historia de América Latina. Nunca antes una generación de mujeres tuvo tan alto nivel académico. Es también una generación que ha crecido en medio de la globalización, con acceso a información de todos los lugares del mundo, con lo cual ha crecido también en una coyuntura en donde hay muchísima más conciencia de que el mundo no puede desperdiciar el aporte que puede hacer la otra mitad de la población que son las mujeres. Entonces, los países, los gobiernos, las compañías, las instituciones educativas van cobrando conciencia de la importancia del desarrollo de la mujer. Es una generación que ha crecido en medio de la tecnología. Es una generación que tiene grandes facilidades para la tecnología, pero que ciertamente está siendo desafiado en este momento con la cuarta revolución industrial, con inteligencia artificial y demás, para poder acelerar su aprendizaje y acelerar el estar siempre vigente. Más adelante voy a hablarles de eso. Es una generación que ha crecido en un mundo donde hay una dedicación y un compromiso con la diversidad, donde ya se han desarrollado métricas para medir la inclusión, tanto de la mujer como de otros colectivos, donde ya hay prácticas que las empresas, algunas que están en la vanguardia, las tienen aplicadas. Muchas de esas empresas que están en la vanguardia las comparten, y otras empresas pueden aprender de ellas, y hay herramientas para la mujer. Y pretendemos que este webinar, al igual que muchas otras cosas que se hacen desde el Centro de Liderazgo Colaborativo de INCAE, les provea de estas herramientas. El camino, a pesar de todo lo que acabo de decir, aún es cuesta arriba, un poquito. ¿Por qué? Porque los prejuicios y las desigualdades siguen existiendo, pero van en curva descendente. No se puede comparar
la manera en que está creciendo y desarrollándose la carrera de las mujeres millennial con lo que pudo haber sido para la generación anterior, de la cual soy testigo y soy participante. Entonces, en ese sentido, es un momento optimista, es un momento excelente para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder estudiar, para poder tomar riesgos. Realmente, yo en primer lugar insto a todas las mujeres millennial que me están escuchando a que no se dejen intimidar por todos los mensajes de que faltan 100 años, faltan 60 años, etcétera. Eso sucede a nivel global, eso sucede a nivel mundial. Sin embargo, cada persona puede y debe influenciar su camino y su destino. Y a eso es que las invito, influenciar y decidir su camino en cuanto a carrera, en cuanto a desarrollo y en cuanto a patrimonio. Muchas veces las cosas se dan por omisión. ¿Qué quiero decir por omisión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó o nos pasó? Y eso es lo que tenemos que buscar, cómo no estar a merced de lo que nos pasó o lo que pasó, sino también poner un poco de nuestra parte y tomar control hasta donde se puede. Estamos claros que el mundo, y particularmente hoy en día, después del 2020, ya entendimos que no somos los dueños del destino, pero sí podemos buscar cómo influenciarlo. Y quisiera empezar con esta cita que proviene del estudio, que dice: en un mundo donde las figuras femeninas no eran valoradas, tuve que liberarme de estos modelos y buscar mi propio camino de valorización, poder e independencia financiera. Para eso estudié. Esta es una cita textual de una de las participantes en nuestro estudio de las millennial profesionales. Y creo que este es el caso. Puede ser que en su entorno sí son valoradas, para lo profesional puede que no, pero sí ha habido que tener un rompimiento de esos modelos, pero lo que yo más destaco de ella es mi propio camino de valorización, poder e independencia financiera, y para eso estudió. Entonces, otra preguntita que les tengo. ¿Alguna de ustedes trabaja incansablemente, pero los jefes no se dan cuenta de su contribución? Vamos a hablar un poquito de ambas cosas. Yo a estas profesionales las llamo heroínas silenciosas. Y ahora veremos por qué las llamo heroínas silenciosas. Porque si esperan que el trabajo hable por sí solo, tal vez deban prepararse para una decepción. Porque el trabajo no habla por sí solo siempre. Y les preguntaría que reflexionen. Si uno le pregunta a una mujer cómo logró llegar a este proyecto tan exitoso, ¿qué les contestará? ¿Qué contestarían? Más aún, si alguien la felicita por haber llegado a una meta exitosa, ¿qué contestaría? ¿Se limitaría a decir muchas gracias, estamos trabajando duro, etcétera? ¿O buscaría cómo quitarse el mérito y decir, ay, no, esa no fui yo? Y si le preguntan a un hombre cómo logró hacer un buen trabajo, ¿qué piensan que dirá? Y de nuevo estoy hablando en términos generales. Evidentemente hay excepciones, pero digamos que lo que los estudios nos dicen en términos generales es que si le preguntan a la mujer tiende muchas veces, con frecuencia, a quitarse el mérito. Y la inversa pasa con el hombre. Entonces, yo lo que les digo es que hay que ser piloto, hay que estar al volante, hay que estar en los controles, hay que ayudarse. Porque la verdad, ¿por qué tienen que estar pendientes de cada una de ustedes los demás? Hay muchas cosas que hacer. Las compañías han reducido enormemente todos sus recursos y a la gente le toca hacer muchas cosas. Entonces, ¿por qué tienen que estar pendientes los demás?
hay que ser visibles. Tienen que hacer un esfuerzo deliberado para ser visibles. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces se quedan calladas en una reunión porque piensan que no tienen nada excepcional que decir? O que todavía no está perfecta la idea que están pensando. ¿Y cuántas veces les han pasado que alguien más en esa reunión dijo esa idea y ya usted se quedó fuera? ¿Alguna vez les ha pasado que no han aplicado un puesto porque consideran que no cumplen con el 100% de los requisitos? No hay nada que calce perfectamente cuando uno está buscando el próximo gran paso. Hay que tomar la oportunidad, porque muchas veces las oportunidades no llegan 2 veces. Y la habilidad de aprender y de adaptarse es un imperativo, porque cada cambio implica salir de la zona de confort. Les pregunto, ¿alguna vez no han solicitado participar en un proyecto porque supone que si no le han invitado es que no vale la pena hablar? Que tal vez nos quedamos resentidas y decimos, ya, nadie me dijo nada, nadie me tomó en cuenta, ni modo. ¿Para qué voy a hablar? Tal vez piensan que eso es rebajarse, que eso es arrastrarse, que eso es perder dignidad. Y ahí les diría, hay que acordarse de una cita de un famoso poeta español que dice, no hay un diccionario que nos diga cuándo el orgullo es orgullo y cuándo es dignidad. En este caso, no estarían perdiendo dignidad, estarían afectando su orgullo. En determinado momento, la capacidad de aprender y contribuir rápidamente es lo que importa. Las mujeres tienen que pasar de pensar, no estoy preparada para hacer eso, a pensar, yo quiero hacer eso, voy a aprender haciéndolo. No me voy a esperar a estar perfecta al 100% para lanzarme al agua. ¿Cuántas veces les ha pasado que pensaron que no iban a poder hacer algo y al final del camino, al volver la vista atrás, se dan cuenta que sí lo pudieron hacer y además muy bien? ¿Cómo podemos lograr visibilidad justa? Enfocándose en el trabajo y en lo logrado, dando méritos a quien merece, incluida usted misma, no excluida, incluyéndose, buscando las oportunidades. No podemos estar sentaditas esperando que la oportunidad toque a nuestra puerta. Tenemos que buscarlas y cómo las buscamos, también expresando interés, que la gente sepa lo que nos interesa, que nuestro entorno sepa lo que nos interesa, que nuestros jefes, nuestros compañeros, si son emprendedoras, clientes, proveedores, sepan el interés que tiene, vocalizando sus aspiraciones, informándole al mundo. ¿Por qué? Porque si uno nunca dice nada, ¿por qué los otros tienen que adivinar? No tienen ninguna obligación. Y muchas veces, por el contrario, implícitamente estamos enviando el mensaje de que no nos interesa. Y no sé si alguna vez les ha pasado que alguien les dice, yo pensaba que no te interesaba, porque nunca dijiste nada. Entonces, hay que lograr la visibilidad justa. Muchas mujeres se sienten incómodas al hablar de sus logros. Y entonces es un círculo vicioso, porque si solo la gente con la que trabajamos se entera de lo que hacemos, solo nuestro entorno inmediato, pues vamos a estar en una posición más vulnerable para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno, para lo que son ascensos, proyectos y demás, y para lo malo cuando toca hacer recortes. Porque si nuestra contribución no es visible, es más fácil que estemos en un lugar débil. Hay que buscar maneras informales y formales de informar sobre logros y progreso. ¿Cuáles son las informales? Cuando uno comenta casualmente. Le comenta a colegas, vieras que nos fue muy bien en tal negociación, nos fue muy bien con tal cliente, nos fue muy bien desarrollando tal proyecto, nos fue muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y formales es cuando uno tiene que presentar un informe.
pero la reputación también la construimos por canales informales. Y bueno, ya se los dije, la mujer tradicionalmente no se promociona a sí misma. Hay que proponer, tenemos que ser proactivas. La mujer debe reconocer la necesidad de defenderse a sí misma y poder negociar. Y negociar no es rebajarse. Y esto culturalmente, a través del tiempo, particularmente en América Latina, se ve feo, pero no es feo, porque ustedes son mujeres profesionales. Hay que aprender a negociar los ascensos, hay que aprender a negociar los aumentos, hay que aprender a negociar las capacitaciones, hay que aprender a negociar si uno puede entrar en un proyecto interesante, una experiencia de carrera diferente. ¿Por qué? Porque ya lo dije, las oportunidades no siempre vienen a tocar a nuestra puerta. Proyectos, capacitaciones, aumentos, bonos, incentivos. Y este es un estudio interesante que luego publica una consultora. Dice que hicieron este estudio y del 40% de las mujeres que habían sido promovidas en los últimos 2 años, 2 de cada 3 negoció el ascenso. Y de la casi mitad de mujeres que le habían asignado un proyecto de alta visibilidad, el 91% había negociado estas oportunidades. Este es un estudio global alrededor del mundo. No me acuerdo exactamente, pero eran más de 3,000 mujeres las que participaron. Entonces, hay que negociar, hay que buscar, hay que salir de la zona de confort, hay que preguntar, hay que comentar. Y hay que pensar, ¿dónde quiero llegar? ¿Qué se necesita para lograr llegar a donde quiero llegar? Y tenerlo claro. Esto no es que lo puedan contestar en este instante. Sin embargo, las invito a que eso lo procesen, lo mediten, hasta finalmente llegar a definirlo. Entonces, les voy a compartir un poquito de lo que descubrimos en este estudio. En cuanto al plan de carrera, vimos que 3 de cada 4 más o menos, el estudio fue hecho en Colombia, Perú, Argentina y Brasil, tenían un plan de carrera y la gran mayoría los había hecho sola. De las que no lo tenían, la mayoría era porque la empresa no se los daba. Entonces, seamos de estas que tienen un plan de carrera y no de las que no lo tienen. Plan de desarrollo, vemos como en algunos países es muy alto y en un país como Argentina solo la mitad tienen un plan de desarrollo. El plan de carrera es hacia dónde quiero llegar, qué puestos quiero tener o si quiero tener mi propio negocio. El plan de desarrollo profesional es cómo me voy a ir capacitando. Entonces, haga su plan de carrera. Para la mujer es muy importante hacerlo porque puede que haya más giros y más vueltas que para los hombres. Por ejemplo, si deciden tomarse un tiempo libre por razón de que tienen sus hijos bebecitos, entonces tienen que tener claridad para saber cuándo y cómo hacen las cosas. Esto le va a permitir tener un seguimiento del progreso, pero también les va a permitir tener un norte cuando tienen que hacer cambios, tener un norte cuando tienen que ser flexibles y no hacerlos al azar. Es importante, sin embargo, no aferrarse al plan como una camisa de fuerza. Porque si no es así, porque yo nunca pensé esto, la vida nos da sorpresa y nos da oportunidades inesperadas. Eh, y eso lo vemos de muchas maneras. Hay una frase muy importante de Condoleezza Rice, que fue una señora joven, negra, de raza negra, que fue la secretaria de Estado de los Estados Unidos. Y ella decía, yo empecé pensando una cosa y terminé en otra cosa, porque si yo no me hubiera adaptado, no hubiera tomado las posibilidades que la vida nos dio. Les voy a dar una anécdota en el caso de Condoleezza. Ella había estudiado ruso y a ella le tocó en determinado momento que llegó Boris Yeltsin, que en ese momento era el presidente de Rusia, a tener una conversación en la Casa Blanca que era secreta, entonces entró por una puerta secreta y cuando él llega, él dice,
yo no quiero hablar con esta señora, yo quiero hablar es con el presidente. Y ella le contesta en ruso y le empieza a hablar en ruso desde su posición de secretaria de Estado. Entonces, el tipo se desubica y entonces le empieza a escuchar, no solo hablar en ruso, sino con la autoridad y el criterio de lo que ella tenía. Y bueno, eso es una anécdota secundaria que simplemente les dice que a veces uno va acumulando conocimientos, va acumulando experiencias que eventualmente cuando la vida gira le sirven. Entonces, no aferrarse a su plan como una camisa de fuerza. Tener claridad, pero también tener claridad en cuánto y cómo van a aprovechar las oportunidades. En la coyuntura actual es mucho más importante que nunca hacer el plan de desarrollo. Estamos en plena cuarta revolución industrial. Se requiere constante actualización, particularmente en destrezas digitales, manejo de datos y todo lo que va alrededor de eso. Casi no hay ninguna profesión que no se haya visto alterada por la digitalización, pasando por la medicina, las leyes, los negocios, la logística, la producción, el mercadeo, la manufactura, todo. Entonces, y además está el estereotipo que las mujeres no saben de números ni saben de tecnología, que es algo que afortunadamente ya está dando un giro, pero no podemos, si acaso alguna de ustedes se siente tentada, ay, no, qué pereza, pues esa pereza les va a costar caro. Hay que entrar en eso, hay que poder manejar datos, hay que poder manejar metodologías digitales. Y para eso hay que invertir en renovar sus conocimientos. Puede que la inversión sea de tiempo o puede que sea de dinero o puede que sea los dos. Hoy en día, de las pocas cosas buenas que nos han llegado por la pandemia es que hay muchas oportunidades de educación online y muchas oportunidades de educación que también son gratis. Y como dice alguien, si no sabe algo, le a YouTube, que por ahí le va a salir algún video. Entonces, hay que invertir. No nos va a llegar porque estamos vivas el conocimiento. Y hay que ser deliberado. Hágase un plan anual de capacitación. ¿Qué voy a aprender este año? Voy a fortalecer el inglés, voy a aprender sobre manejo de datos, voy a sacar una actualización en mi campo funcional, en mi profesión. ¿Qué voy a hacer? Y preferiblemente compártalo con alguien, alguna persona amiga, un amigo, una amiga, un familiar, una colega, un colega, alguien que le ayude a darle seguimiento para que también tenga como un tipo de control, de incentivo adicional para hacerlo. Pero hágase un plan y hágase sus propias métricas para que vea cómo va progresando, cómo va evolucionando, y eso también implica el desarrollo personal, ¿ok? El desarrollo de su evolución como ser humano. Muchas de ustedes tendrán evaluaciones 360, evaluaciones one-on-one, pues también se tiene que progresar sobre eso. Entonces les voy a dar 10 tips. Uno, siempre tener actualizado el currículum y la página de LinkedIn. Aquello de que la llamaron, ay, que es que no tengo nada listo, o peor aún, cuando uno ve la página de LinkedIn y resulta que la persona la han promovido 2 veces y está todavía con lo que hacía hace 10 años. Segundo, ser visibles y cultivar su marca personal. Hay muchas maneras, nosotros mismos en INCADE tenemos un curso sobre marca personal y si no, busquen en la red, hay muchas maneras de poder entender cómo es la marca personal. Dedique tiempo al networking. Dedíquele tiempo, da pereza. La mayoría de las mujeres, según lo que hemos encontrado, les da pereza. Piensan que es feo. No, no es feo. No es feo construir una red. No significa que sean unas aprovechadas, a menos que lo que están haciendo es aprovecharse de la gente. Todos necesitamos contactos y los contactos nuestros nos necesitan a nosotros. Nosotros tenemos algo de valor que ofrecer, ellos tienen algo que ofrecer. Y el mundo se mueve precisamente en base a alianzas. Entonces, dedicarle tiempo a ampliar y a nutrir su red de contactos. Pónganse una meta, envíenle un saludo a una cantidad de gente,
que hace mucho tiempo no han visto por todo lo que sabemos de la pandemia. Reconecte con gentes con las que perdió contacto, de la universidad, de otro trabajo, de un foro al que fueron, de un curso, de una reunión, o conecte con gente que le interesó lo que escribieron, entonces se conecta con ellos. Y esto es un trabajo de todas las semanas del mundo. Nunca se puede dejar de nutrir y ampliar la red de contactos. Cuarto, pida y acepte feedback, acepte retroalimentación sin ofenderse ni deprimirse. ¿Qué sucede? En el entorno latino tendemos a ofendernos si nos dan un feedback negativo. Hay que tragar y reflexionar. No se puede tomar personal. Más bien, qué alegría que me están indicando algo sobre lo cual puedo superarme. Y tenemos que tener claro una cosa, no siempre el esfuerzo es igual a hacer las cosas bien. Puede que ustedes se estén esforzando mucho, estén trabajando muchísimo, estén poniéndole todo, pero no están haciendo las cosas bien. Entonces es un momento de reevaluarse. Quinto, pedir y aceptar nuevos retos. Vayan sin miedo. Eso sí, con el compromiso de aprender. Seguridad y optimismo. ¿Por qué? Porque si usted proyecta inseguridad, entonces ya de por sí ya se está cerrando puertas. Y si es una persona negativa, pesimista, que a todo le ve problema, que a todo le ve riesgo, tampoco es alguien al que uno quiera incorporar. Sea persistente y resiliente. Que no le fue bien a la primera, pues vamos a buscar la segunda. Que no le fue bien en la segunda, pues vamos a buscar la tercera. Vamos a evaluar qué estamos haciendo, que tenemos que variar. Decía Einstein que no podemos solucionar los problemas de la misma manera que los creamos. Entonces aprendamos a tener ese cuestionamiento constructivo. Octavo, sea alguien a quien la gente quisiera tener en su equipo. Y ustedes dicen, ay, pero ¿por qué no me van a querer tener a mí? Pues piénselo. Piénselo. ¿Qué se valora en un equipo? Y piense si usted cumple con esos aspectos. El noveno, busque mentores y busque guías. Hay gente que ya recorrió el camino, que le pueden ayudar. Entonces, busque a esas personas. Y muchas veces, con mucha frecuencia, esas personas van a tener deseos de compartir conocimiento. Y finalmente, el número 10, invierta tiempo y dinero en actualizaciones en su campo profesional, en cursos que le ayudan a desarrollarse a nivel personal, como por ejemplo negociación, si es que les cuesta negociar, destrezas de presentación, si es que les cuesta expresarse, todo lo que tiene que ver con liderazgo, todo lo que tiene que ver con autocontrol. Y después, como les mencioné ya antes, aspectos de datos y destrezas digitales. Y aquí no lo puse, pero no se me puede olvidar el tema de idiomas. No podemos dejar de lado que estamos cada vez más en un mundo donde el inglés es esencial y ojalá y también se pueda tener otro idioma. Si no tiene el inglés, busque cómo aprenderlo. Y entonces vamos a cambiar de canal, nos vamos a ir a las finanzas. Y les voy a contar qué fue lo que descubrimos en el estudio que hice recientemente. Pero primero les voy a preguntar, ¿qué están haciendo para construir y aumentar su patrimonio? Como les dije al inicio, el tema es tomar control de este vuelo, ser pilotos de nuestro propio vuelo. Y nuestro vuelo incluye el patrimonio e incluye la carrera. Entonces, ¿qué están haciendo para construir y aumentar patrimonio? A las chicas del estudio les preguntamos qué servicios tenían. Aquí salen un montonón, pero les llamó la atención al tercero y al cuarto. Ahorro e inversiones. Y fíjense qué comparación.
Y ahora venimos a la otra parte. Búsqueda de asesoría financiera. La mayoría no busca asesoría financiera. Si la buscan es únicamente en su entorno inmediato y hay muy poquitas que la buscan por sí solas en medios informativos, medios noticiosos, por internet, etcétera, o la buscan a través de una entidad financiera. Es muy importante el que podamos administrar bien nuestro dinero. Y si no tenemos idea, si no somos banqueras, y aunque seamos banqueras, tenemos que buscar información siempre y actualizarnos. Hay que estar claros de que para aumentar patrimonio tenemos que saber cómo hacerlo. La fórmula es sencillita: buscar más ingresos y buscar menos gastos superfluos e innecesarios. Ahora vamos a ver eso. Ser intencional con el manejo del dinero. De nuevo, ser el piloto de su vuelo. Decida cómo, cuánto, cuándo y en qué gasta su dinero. Decida cómo, cuánto, cuándo y en qué invierte su dinero. Decida cómo, cuánto, cuándo puede aumentar su patrimonio. La palabra clave en esto es decida. A ver, con la pandemia hemos aprendido que teníamos un montón de gastos que tal vez no eran lo mejor. Entonces, pensemos en qué gastos no me traen ningún valor, ni emocional ni práctico en el día a día. Si no me traen ningún valor, si no me agregan ningún valor, entonces es un gasto que se puede reducir. Y yo las invitaría a reflexionar qué gastos hacen que sea para compensar aspectos emocionales. Si les entra la locura y se meten online y se gastan un montón de plata el día que están enojadas o el día que están tristes. Reflexionen sobre eso y si eso sucede con frecuencia, mejor enfréntelo y busque ayuda porque hay algún vacío que necesita llenar. Si usted es emprendedor, infórmese bien de las ventajas que pueden obtener de proveedores o instituciones. Infórmense bien de las ventajas todas que ofrecen las entidades que les prestan servicios. A veces hay un montón de beneficios que uno no tiene la menor idea. Les voy a decir uno muy tonto. Aquí en Costa Rica hay un seguro, hay una entidad que vende seguros que se llama el Instituto Nacional de Seguros. Resulta que si uno tiene un seguro de automóvil, tiene derecho a varios transportes por taxi al aeropuerto, gratis. Eso es dirán que es una tontería, pero no es una tontería. Ir al aeropuerto aquí en Costa Rica cuesta entre 30 y 40 dólares desde la zona donde yo vivo. Entonces, si yo aprovecho eso, me gano 200 dolaritos posiblemente. Pero ¿qué pasa? Como yo nunca me informé, no lo sabía. De la casualidad que me lo comentó una amiga. Y entonces me di cuenta que tenía toda una vida de estar desperdiciando ese beneficio. Y como eso hay muchas cosas, entonces infórmense de los beneficios y de las ventajas que le ofrecen los diferentes proveedores y entidades. Y eso no es ser miserable, sino que es aprovechar bien las cosas. Invierta y ahorre. Sepa y compare las tasas de retorno. Busque asesoría financiera. Evalúe el riesgo que puede y quiere asumir. Hay ciertas inversiones que conllevan cierto riesgo. Unas tienen mucho riesgo, otras tienen muy poquito riesgo. A menor riesgo, menor retorno. A mayor riesgo, mayor retorno. Sin embargo, cada persona tiene que poder evaluar hasta dónde quiere llegar. Si es un dinero que no lo necesita para sobrevivir, puede tener un poquito más de riesgo. Pero eso cada quien lo tiene que ponderar. Muy importante, calcule con cuántos meses de reserva cuenta en caso de una emergencia.
¿Qué pasó en el COVID? Mucha gente estaba ahogada en deudas y no se había preocupado de tener una reserva. Y resultó que pasó lo que pasó. Empezaron a haber imposibilidades en muchos sectores causados por las restricciones de la pandemia. Finalmente, póngase objetivos y busque las maneras de poder mantener el control de esas métricas. Póngase el objetivo de ahorro, póngase el objetivo de en qué va a gastar, etcétera, y vaya haciéndose su propia medición. Pero lo más importante para poder ser pilotos de nuestro vuelo es tomar conciencia. Revise con detalle mensualmente qué está haciendo con su dinero. Y si es una pereza, pero van a ver que les va a servir, es útil. Revise en qué ha gastado. Se van a sorprender. A veces dicen, ay, no, yo pensé que no gastaba mucho en, qué sé yo, en delivery, que ahora todo se pide por delivery. Y de pronto se dan cuenta que gastan una cantidad absurda de dinero en eso. Entonces, tome conciencia. Tome conciencia de cuánto está pagando en intereses. Tal vez se descuidó con la tarjeta de crédito y le quedó para un mes más. ¿Cuánto le costó ese descuido? ¿Cuánto le costó no juntar ese dinerito y pagar antes esos cargos? ¿En qué ha invertido? ¿Cómo está aumentando su patrimonio? Sea muy cuidadosa con el endeudamiento. Sepa y compare las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que como vimos de acuerdo al estudio es el endeudamiento más grande que tiene la mayoría de las personas. Estudie y compare las condiciones de financiamiento de los temas mayores, por ejemplo, financiamiento de auto, de educación, de vivienda. Tome el tiempo, invierte el tiempo para poder hacer la evaluación. Si no entiende de números, busque quien le ayude. Y entonces haga su comparación y tome su decisión. Por otro lado, ahora hay muchas maneras de enfrentar un gasto. Puede que no sea comprar un vehículo, puede que sea tomar un alquiler, puede que sea hacer un uso conjunto. Hay maneras diferentes de enfrentar las mismas necesidades. Busque información, busque oportunidades. Si en su empresa hay sistemas de incentivos, manténgase muy bien informada de qué hay que hacer para ganarlos. Si sus proveedores tienen sistemas de incentivos en el caso de las emprendedoras o en el caso de las compras que usted hace generalmente, entérese de las escalas de descuento. Puede que si usted es emprendedora y compra X cantidad, tal vez con un poquitito más logra otra escala y logra otro tipo de precios, otro tipo de ventajas. Entonces son 4 tips. Aumente sus ingresos, administre su dinero de manera consciente y efectiva, ahorre e invierta. Y con eso doy espacio a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Vamos a pasar tenemos muchísimas preguntas. El tema ha gustado muchísimo, entonces vamos a pasar a una pregunta de Jacqueline Granados. Es un comentario más bien. Las mujeres por lo general comparten el logro y los hombres se hacen propios los logros de forma individual. Sí, el problema es cuando comparten el logro y no se dan ningún beneficio a ellas. Y muchas veces lo que sucede y lo que nos dicen muchos estudios es que la mujer se quita completamente el aporte. Entonces, qué sé yo, si tuvieron un gran éxito porque fue algo complicadísimo y lo lograron sacar adelante y los felicitan, entonces dice, ay, yo no hice nada, fue el equipo. No, señora, si usted es la que lidera el equipo, usted también aportó junto con el equipo. Entonces tiene que darse espacio a sí mismo, porque si usted no hizo nada y fue el equipo, entonces ¿para qué está usted liderando el equipo? Entonces, como decía al inicio, es buscar una manera que sea equitativa, que sea justa, pero que no borre a la mujer. Nos preguntan, hay varias preguntas que son sobre el plan de carrera.
¿De cuánto tiempo debe ser? ¿En cuánto tiempo se debe ejecutar? ¿Debería ser a 5 años o menos tiempo? ¿Cuál es su recomendación? Eso depende de bueno, depende de su ciclo, en dónde está, en su ciclo de carrera. Las necesidades van cambiando, pero usted debería de tener un norte de largo plazo. Debería de tener un norte de a dónde quiere llegar, y después de a dónde quiere llegar es cuánto tiempo le va a tomar. No es al revés, no es necesariamente perdón, cuánto tiempo me va a tomar y qué me va a requerir, ¿ok? Entonces, sí podría hacerlo por años. Para tal año yo quiero estar en tal lugar, pero que no se le olvide el macro, el gran panorama. Entonces puede ser, ok, para el 2025 yo quiero esto, esto y esto. ¿Cuánto tiempo debería ser prudente? 5 años podrían ser prudentes, pero dependiendo de su etapa en su carrera, tiene que tener bastante amplio el panorama e irlo ajustando, ¿ok? Porque las cosas van cambiando, entonces irlo ajustando. En esta misma línea también nos preguntan por apoyo o coaching para los planes de carrera, cómo conseguir a una persona que sea mentor o de qué manera se puede encontrar un coach para mejorar skills profesionales para apoyar este plan de carrera. En nuestro entorno y en muchas empresas hay una disposición a poder compartir conocimiento, a poder dar mentoría. Generalmente, pues son personas que ya han avanzado más en la carrera. Entonces, pues hay que buscarlos y pedirles consejo. No siempre es fácil, pero ustedes se sorprenderían. La mayoría de las personas lo que me dicen es, le pedí una cita a tal y me sorprendió porque me la dio. Entonces, y por otro lado, tenemos una riqueza muy grande en nuestro entorno inmediato, a la que muchas veces la desperdiciamos. Y si uno pregunta, pues ahí también puede tener acceso. En cuanto a lo que es un coaching profesional, pues en todos sus países habrá personas que lo ofrecen. Yo lo único que les recomendaría es que sean personas certificadas, que su certificación sea de una organización internacional, porque como es un término que está de moda, hay gente que lo hace sin ninguna preparación y que simplemente son personas que son muy buenas con el hablar. Entonces, preferiblemente poder tener una persona que tenga las credenciales del caso. También nos preguntan, hay varias preguntas en esta línea, ¿cómo puedo hacer visible mi trabajo? Janet Molina también comenta, yo siempre digo que nos vendemos poco, pero ¿cómo crear el hábito sin parecer arrogante? Sí, Janet tiene toda la razón. A ver, uno puede contar y comentar, puede hacerlo de una manera arrogante o puede hacerlo de una manera espontánea. Y yo les hablaba de maneras informales y de maneras formales. Por ejemplo, si usted logró completar algo que es importante para su equipo, que por supuesto será importante para su compañía, para su departamento. Hay maneras de comentarlo, que le digan, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pues vieras que estoy súper contenta porque logramos que tal cosa sucediera. Fue un trabajo de todo el equipo y le tuvimos que poner mucho esfuerzo, pero finalmente se logró. Y eso se lo repito a un montón de gente. Entonces ahí me estoy dando visibilidad, pero sin decir no, porque por primera vez en la historia logré cambiar esto, que en esta compañía nadie ha sido capaz. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es cuando podemos destacar lo que se ha logrado y qué hemos aportado a que se lograra. Y mantenerlo no como a ver, ¿por qué le tiene que dar vergüenza a uno haber trabajado bien? ¿Por qué le tiene que dar vergüenza dar visibilidad a lo que se ha hecho con su equipo?
De hecho, es desmotivante para mucha gente que pues, uno lo ve, que dicen, no, es que mi jefa nunca dice nada, entonces nadie se da cuenta de lo que hacemos. Entonces, es maneras de hacerlo y más bien yo las invitaría a que piensen cuándo les cae mal que alguien diga algo y cuándo les parece bien. Estoy segura que muchas veces alguien les ha contado algo y ustedes se ponen contentas y felicitan. Entonces, esa es la manera de hacerlo. Con tranquilidad, con humildad, sin soberbia y sin estarse inventando que descubrió el agua tibia, porque no lo hemos descubierto. Y constante, tiene que ser constante. Eso no es una cosa que se hace una vez al año. Va constantemente para que uno sepa qué está haciendo. Muchas gracias. Nos pregunta Cintia Valer, ¿qué pasa cuando tu empresa es, por ejemplo, filial de una central y no escuchan tus opiniones o no respetan tu forma de trabajo? Quieren que uno solo acate aunque estén equivocados. Bueno, hay que ver por qué están equivocados. Hay que ver cómo es la cultura de la empresa. Y si no tiene la opción de poder demostrar resultados trabajando de otra manera, también tiene que evaluar, o sea, uno tiene que evaluar si usted es incompatible con la cultura de la empresa, tiene que evaluar si quiere seguir ahí o si más bien tiene que empezar dentro de su plan de carrera a buscar otras oportunidades. Y lo otro es, no todo es 100% correcto o incorrecto, no todo es 100% equivocado, ni todo necesariamente estamos nosotros 100% correctos. Entonces, cuando empezamos a ver las cosas blanco y negro, se vuelve más difícil negociar y se vuelve más difícil tratar de ver el otro lado. Nos pregunta Ana Yancy Ramos, dice, buen día, saludos desde Panamá, interesantes tips. Tenemos cantidad de ofertas académicas en las redes. ¿Alguna sugerencia o tips para distinguir las que sean confiables? Lo mismo que decía para el tema del coaching, que sean instituciones que estén acreditadas. En el caso de que quieran sacar una titulación, un diploma, eh, que sean reconocidas, porque si no van a hacer el esfuerzo y pues no les va a servir de nada, más aún si es económico. En cuanto a lo que son muchos recursos que hay, por ejemplo, en YouTube, en videos y demás, pues yo creo que uno tiene que escuchar, comparar. Entonces, tal vez si me interesa un tema, un día escucho un video de alguien o un podcast, otro día de otra persona, comparo cuán creíbles son, si usted no tiene ni idea de quiénes son, y entonces ya después veo a cuál me suscribo. Y nos preguntan también por el tema financiero. ¿Cómo podemos comenzar a invertir, especialmente si no tenemos mucho conocimiento con respecto al tema? Lo primero es empezar a informarse, empezar a leer, por lo menos buscar. La primera información es buscar en sus instituciones financieras. Tal vez si tienen amistades que son de ese entorno del mundo financiero, del mundo bancario, pedirles opinión. Y por otro lado, como mencionaba la compañera antes, ahora hay muchos recursos en la red, muchos recursos que inclusive son gratis, que les pueden ayudar. Y otro gran mito que hay es que uno tiene que tener $1.000.000 para poder invertir. No tenemos que tener $1.000.000. Podemos empezar poquito a poquito e ir construyendo un patrimonio. También nos pregunta Silvia Alfaro, ¿qué pasa cuando quieres dar tu opinión desde tu punto de vista profesional y luego te hacen la fama de que eres muy directa? ¿Es malo ser directa? Hay que ser inteligente, hay que ser hábil, hay que ser estratégica. Hay maneras de decir las cosas, uno tiene que evaluar el entorno en el que está. Puede que tenga que decir las cosas directas, no quiere decir agresivas. Directas no quiere decir confrontacional. Hay culturas en las que no le va a servir confrontar.
Entonces, es mejor ser mucho más hábil y definir primero, ok, ¿quiénes son estos stakeholders? ¿Quiénes son las personas a las que yo quiero influenciar? ¿De qué manera puedo ser más persuasiva? Y por ahí entrar. Con esto no le estoy diciendo que comprometa la verdad ni comprometa lo que va a decir, sino que la confrontación no es sinónimo de ser asertivo. La confrontación no es lo mismo ni es igual que ser directo. Nuestras culturas latinoamericanas exigen un cierto grado de diplomacia. Entonces, simplemente hay que ser estratégico. Yo siempre digo, hay que usar la estrategia. No lo que nos sale más cómodo, sino lo que es más estratégico. Y también utilizar muchísima inteligencia emocional. También nos preguntan por tips para pedir un ascenso. ¿Cómo podemos hacer para conversar con nuestro gerente por un ascenso? ¿Qué tips debemos considerar para esa reunión? Excelente pregunta, me alegra mucho que la haga. Lo primero es ir construyendo esa reputación de todo lo que ha ido haciendo. ¿Ok? Porque si yo nunca he mostrado lo que he hecho y me aparezco un día con que quiero un ascenso, la tengo difícil. Entonces ahí viene esa parte importante de ir de manera formal e informal, ir construyendo esa reputación, ir informando y demás. Entonces, si usted ya ha completado eso y tiene sus logros, tiene sus métricas, tiene lo que ha logrado, lo que ha hecho, la manera en que ha agregado valor a la empresa, o tal vez está queriendo pedir un ascenso basado en que ahora está más calificada, sacó un título, etcétera. Entonces, una vez tenga toda la información, puede proceder a conversar y a hablar. En primer lugar, entender que hay una posibilidad o hay una vacante y entonces expresar su interés en poder tener un ascenso, expresar que ya siente que su desarrollo ha llegado a tal nivel, que ha obtenido tales y tales resultados, que está en plena capacidad de poderle agregar más valor al equipo, a la empresa, desde una posición con más responsabilidades y entonces desde ese punto de vista pedirlo, pero siempre estar documentada y protegida con lo que ha logrado y lo que ha hecho. Vamos a hacer solo un par de preguntas más, que se nos está agotando el tiempo. Nos preguntan, ¿crees que Sí. una mujer con 4 hijos chicos y trabajo full time podría hacer un MBA? Sí, si esa mujer tiene primero la determinación. Les cuento, este año, es más, voy a regresar, pero es que me acabo de acordar de una estudiante que tuve el año pasado. Ella se graduó en diciembre, no tenía 4, pero tenía 3 y se graduó del full time. Hay muchísimas que se gradúan del MBA ejecutivo, que ese no es a tiempo completo, sino que es en el caso de INCAE, ¿verdad? ¿Qué se requiere para poder sacarlo? Sí lo pueden sacar, sí lo he visto. Se necesita mucha organización y se necesita una red de apoyo. Una red de apoyo que le ayude pues con los cuidados de los hijos, de la casa, el apoyo con los niños. Y por otro lado, se necesita poder también desde la mujer entender que no va a poder ser al 100% lo que venía haciendo sin hacer el MBA, sino que tiene que haber ciertos sacrificios de todo mundo. Pero muy importante tener una red de apoyo y tener una gran organización para poder dedicar los tiempos a las dos esferas. No va a ser la primera. Profesora, de hecho, quería mencionar, aquí está Raquel Menocal, que nos dice, soy mamá de 5 niños e hice el EMBA en el 2019 y Ah, mi hijo quinto nació durante la maestría y con viajes incluso a China, Europa y Estados Unidos. sí, de hecho, ahorita en el full time tengo a una chica que está embarazada como de 4 o 5 meses.
Tenemos historias lindísimas así, pues yo la felicito, que hizo el EMPA con todos los viajes y demás, qué bueno. Y vamos a cerrar porque hay varias preguntas de opciones de crecimiento en las empresas. Por ejemplo, Roxy Williams, Daisy Pino también nos preguntan, ya no tengo opciones de crecimiento, ¿cómo me fortalezco, me animo para empezar a buscar oportunidades en otros lugares? ¿Qué estrategia debería seguir? Lo primero es animarse, ¿ok? Lo primero es atreverse. Empiece a revisar qué está disponible. Ahora tenemos la facilidad de que hay páginas web que se dedican al empleo y está todo lo que está en LinkedIn. Ve a ver qué es lo que se está requiriendo para los puestos que a usted le gustaría. Si usted cree que está muy distante de esas calificaciones, empiece a calificarse. Y si usted siente que está más o menos parecido, atrévase, porque no puede esperarse a estar 100%. Eso, no, eso lo va a lograr una vez esté allí en el puesto. Entonces, tome la decisión, infórmese. Si le hace falta calificarse, califíquese. Y si está lista, empiece a aplicar. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar el espacio de preguntas y a darle la palabra a Gabriela Luque para hacer el cierre. Y nada más quería acotar que hay varias personas que nos están preguntando por el acceso al estudio para que les cuenten dónde pueden acceder al estudio completo. Gracias, Cristina, y gracias, profesora, por la información y los datos compartidos. Estos tres aspectos que usted nos conversó hoy, carrera, desarrollo profesional y el tema financiero, que son tan importantes para que nosotras lo manejemos. Y quiero rescatar una frase que me encantó que usted dijo, esto es necesario para ser pilotos de nuestra propia vida. Y inspiro a las mujeres para que, ¿verdad?, manejen estos temas y sean pilotos de su propia vida. En seguimiento a este webinar, vamos a hacerles llegar a ustedes en un correo el link al estudio y información sobre este webinar que nos ha dado la profesora el día de hoy. Les agradezco muchísimo a los participantes por habernos acompañado hoy y les vamos a habilitar una encuesta que es una encuesta muy rápida de una sola pregunta que estará haciendo un pop-up en las pantallas en unos segundos para ustedes. Y de verdad les agradezco muchísimo la participación y le pido a Ricardo que nos habilite esa encuesta. Muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias a todos los asistentes, gracias por las preguntas, gracias por los comentarios y pues las invito y las incito a seguir adelante y construir su propio camino. Muchas gracias y que pasen muy buen día.